comenzar hablando de lo que son los vientos de cambio, ¿cierto? Una palabra que resuena en nuestra través de las escrituras. Hemos visto en muchos momentos de la palabra cuando Dios menciona o cuando la palabra menciona la palabra vientos, y los vientos significan en las escrituras, hablando de la naturaleza, pero también significa hablando del poder de Dios. En muchos momentos hace alusión al poder de Dios, y ese poder o esos vientos que Dios trae en nuestras vidas lo trae para traer transformaciones también espirituales en muchos momentos, pero también para traer cambios en nuestra vida en áreas que necesitan ser movidas, en áreas que necesitan ser como impulsadas, y Dios es experto en llevarnos a los cambios, amén. Dios es experto en llevarnos a esos vientos de cambio, es decir, esos vientos que son impulsados por Él para poder hacer cambios. Y los cambios también me hablan de transición. Cuando Dios nos está llamando a hacer cambios en nuestra vida, nos está llamando a transicionar. Y puedo ver en la palabra cómo la Biblia siempre habla del reino de los cielos, y el reino de los cielos siempre está en movimiento. Por lo tanto, nosotros muchas veces estamos de transición en transición, de cambio en cambio. Pero aquellos que viven una religión, pues por eso como que es más fácil quedarse quietos, pero el reino de los cielos siempre te está invitando o nos está invitando a producir cambios. Y quiero hoy que vayamos a una porción de la palabra donde habla precisamente de esos cambios. Está en 2 Corintios capítulo 7 versículos 10 al 11. 2 Corintios capítulo 7, 10 al 11. Le dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Miren todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Voy a dejarlo hasta allí. No voy a leer el resto del texto, voy a dejarlo hasta allí. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Yo no sé si es posible que aparezca hasta ahí, John. Me ayudas para que lo dejemos allí en pantalla en esa parte. Entonces, bueno, una carta muy especial que Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, y él estaba como de alguna manera explicando un poco por qué en el pasado les había escrito una carta muy dura, una carta que había sido como de llamado de atención. Y entonces en esa carta, aunque no tenemos la evidencia de qué era lo que decía la carta, sí podemos por algunos estudios entender que tenía que ver con algunos comportamientos que estaba teniendo la iglesia y que Dios les estaba llamando a través de la voz de Pablo a que hicieran cambios en su vida. Y entonces allí Pablo les está diciendo: yo sé que les causó mucha tristeza, y estaba diciéndoles: sé que a veces ese llamado a atención de parte de Dios puede producir tristeza. Es decir, esa palabra tristeza también usted le puede decir dolor, le puede decir aflicción, le puede decir proceso. Y yo no sé cuántos se han sentido a veces en un proceso que duele. Ahí también pueden decir amén. A veces hay procesos de parte de Dios que duelen mucho. Y lo que quiere decir aquí esta porción del texto es que esa tristeza, esa aflicción, ese dolor, esa prueba que dice allí que Dios busca es la que produce un cambio en el corazón. Y también dice que en la vida. Solo Dios sabe lo que tú y yo necesitamos para que nuestro corazón sea mudado, para que nuestro corazón sea cambiado. Por eso Él está diciendo allí, ese cambio va a producir salvación en la vida de las personas. Porque la tristeza que da el mundo es una tristeza que lleva a la muerte. Y también habla aquí de la muerte espiritual, es decir, cuando en muchas ocasiones nosotros estamos en pecados, estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos en desorden en nuestra vida, pues eso puede provocar una tristeza, pero una tristeza de esas, como dice allí el texto, una tristeza que el mundo da, es decir, que te va a llevar a muerte, que te va a llevar a pérdida, que te va a llevar a estancamiento. Pero cuando el Señor está haciendo un proceso en nuestras vidas y ese proceso trae ese dolor, esa aflicción, siempre va a ser para bendición. Siempre el Señor
va a aprovechar esos momentos de quebrantamiento, porque vemos que en el cambio, en muchas ocasiones lo que nosotros vivimos es un quebrantamiento del corazón, un quebrantamiento donde nos rendimos ante Dios, un quebrantamiento donde nos doblamos ante su majestad, un quebrantamiento donde le decimos al Padre cuál es tu voluntad. Usted ha visto que cuando tenemos ese tipo de acontecimientos, ahí es donde desesperadamente lo buscamos, porque decimos: Señor, yo no sé la solución, no sé cómo solucionar esta situación, solo tú lo puedes hacer. Creo que cuando los hijos de Dios están en las manos del Padre, cualquier situación que estén viviendo, Él está allí llevándolos a un nivel mayor. Él está ahí sosteniéndolos, Él está ahí llevándolos de avance en avance, siempre y cuando nosotros estemos caminando en su voluntad. Porque a veces también hay tristezas que vivimos por malas decisiones del pasado. Y yo me he encontrado con mucha gente que me dice: pastora, estoy viviendo esta situación tan difícil, está siendo muy doloroso, está siendo muy triste. Pero cuando nos ponemos a examinar su vida, a examinar sus decisiones, han sido malas decisiones que los ha llevado a esos momentos de aflicción tan profundos. Entonces los cambios a veces no son fáciles. Los cambios en muchos momentos va a requerir esa transformación de nuestra vida. De hecho, cuando hablamos de los cambios, el cambio es transformar algo de un estado a otro. Eso significa un cambio. O cambia, o una persona. Usted a veces ha visto gente que dice: ay, ¿cómo cambio? O cuando uno comienza a caminar con el Señor, la gente comienza a decirnos: uy, pero ¿cómo has cambiado? ¿Cierto? Pero son cambios de transformación, donde nuestro corazón y nuestro interior están siendo cambiados. Y algunos obstáculos que yo veo para el cambio son: el primero, la resistencia. Es decir, a veces tenemos resistencia al cambio y Dios nos está hablando como: bueno, yo quiero que tú camines de esta manera, yo quiero que tú entres en esta visión de Dios, yo quiero que tú hagas mi voluntad, y comenzamos a tener resistencia al cambio, porque nos acostumbramos a hacer las cosas de cierta manera, y en ocasiones cuando Dios está trayendo esos vientos de cambio para nuestra vida, necesitamos disponernos a hacerlo a la manera de Dios. Y eso en muchas ocasiones a nosotros no nos gusta. Yo tengo que decir que a veces me pasa. Para unas cosas me es muy fácil los cambios, pero para otras yo tengo resistencia. Incluso con algo de aquí en la iglesia, hace día o hace algunos meses, par de meses, me decía el pastor, me decía: ¿por qué no cambiamos el tiempo de aposento alto de la mañana a la noche a ver cómo funciona? Y yo tenía resistencia a ese cambio. ¿Por qué? Porque estoy formateada, no, pues la oración es en la mañana, primera hora, hay que hacerlo. Y insistimos en estudiar, y me llevaban la cuenta, ¿no? Me dijo que llevamos un año. Yo no había quedado en cuenta que era un año en ese horario. Y hace que 3 semanas, ¿cierto? Les dije: bueno, vamos a probar, probemos, pues a ver cómo nos va. Y ha sido una bendición. Amén. Amén. Han llegado personas que nunca venían al aposento a las 6 de la mañana. Pero cuando yo las veo cruzar, yo: ay, llegó Juanita. Ay, llegó el otro. ¡Qué bendición! Entonces, a veces Dios quiere que nosotros hagamos algunos cambios, pero nosotros nos estamos resistiendo a cómo Dios se quiere mover. Y también recordaba que en esos días, en una de las prédicas que dio Lady, ella decía: estamos llamados a hacer las cosas diferentes. Y yo ahí me acordaba del aposento. Ay, ¿será? Pensaba yo: ¿será que va a funcionar? Y bueno, llevamos 3 semanas y creo ya Laura cada semana que va a mandar el anuncio y dice: pastora, aposento de mañana o de noche. Yo: sigamos esta semana de noche. Y parece que vamos a quedarnos de noche porque estamos viendo cómo el poder de Dios se está manifestando en la oración, cómo más de algunas personas que no podían venir antes están allí. Entonces, la pregunta en esta noche es: ¿qué es lo que no te deja hacer el cambio que Dios está diciendo hace rato que lo hagas? A veces nuestros viejos patrones de hacer las cosas, como el ejemplo que acabo de dar, en muchas ocasiones nos queda: es así, tiene que ser así, yo lo hago así, y resulta que nos aferramos a viejos patrones de hacer las cosas. Pero Dios siempre nos habla de movimiento, nos habla de cosas nuevas, porque Dios es experto en introducirnos a tiempos o a temporadas nuevas en Él. Amén. Dios es experto
en comenzar a hacer algo nuevo de la nada. Él es experto en llevarnos a los escenarios correctos. Pero nosotros siempre estamos pensando, meditando, ¿será que esto así? ¿Será que esto así? Y usted dice, ese escenario como que no me cuaja. Y entonces seguimos haciendo las cosas de la misma manera y con los mismos resultados. Y esa frase ya la hemos escuchado mucho. ¿Cómo tú quieres que suceda algo diferente en algún área de tu vida si sigues haciendo exactamente lo mismo que no te está dando ningún resultado? Porque nos resistimos al cambio. Y yo creo que Dios está diciéndonos, pero ¿en qué momento hace algo diferente? Trabaja distinto, lidera diferente, no sé, maneja tu agenda diferente. Incluso a veces la forma en que manejamos nuestra agenda, algo tan sencillo, no nos está funcionando y seguimos aferrados a manejarla de la misma manera, ¿cierto? Y Dios está diciendo, es tiempo de cambios. Es tiempo de entrar en ese viento de cambio del Señor. Otro obstáculo es la mentalidad del vino viejo. Y yo no sé quién hizo así, pero bueno, amén, gloria a Dios, al que le llegó, gloria a Dios, amén. Ya le llegó la revelación. Mentalidad de vino viejo, ¿cierto? A veces nos aferramos ¿cierto? Como a esas cosas viejas, a esas cosas del pasado. Una mentalidad de vino viejo es una persona que mantiene en el pasado y no en lo que Dios tiene para hacer con ella. Una mentalidad de vino viejo es aquel que se sigue aferrando a las cosas o a las personas que no son de bendición en su vida. Eso es una mentalidad de vino viejo. No, es que él, es que ella, es que ese trabajo no lo disfruto, pero aquí está. ¿Cierto? Es una mentalidad de vino viejo. Una mentalidad de vino viejo no nos permite experimentar lo nuevo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy en nuestra vida. Una mentalidad de vino viejo detiene lo nuevo de Dios, detiene lo que el Señor quiere hacer nuevo en tu vida, porque no va a funcionar si nosotros no quitamos esa mentalidad de vino viejo. No va a funcionar si nosotros seguimos haciendo las cosas de la misma manera y seguimos incluso aferrados al pasado. Hay personas que pueden decir, no, yo ya superé mi pasado, pero hay personas que simplemente diciendo, no, es que yo tengo esta debilidad del pasado y yo todavía la tengo, y sigue aferrado a ese vino viejo sabiendo que Dios puede darnos algo nuevo, Dios puede darnos hábitos nuevos, Dios puede darnos una renovación mental, porque cuando Dios habla de un cambio y de una transformación, realmente Dios nos está hablando de renovar la mente y de renovar nuestra forma de vivir. Por eso el Señor siempre nos habla en su palabra, cambien su manera de pensar, cambien su manera de pensar. El vino viejo no quiere cambiar su manera de pensar. El vino viejo se aferra a tener siempre la razón y no se abre a escuchar lo que Dios quiere hablar a través de una persona. Por eso Pablo fue el hombre que Dios utilizó para exhortar y para llamarle la atención a la iglesia de Corinto. Fue tan fuerte el llamado a atención, fue tan fuerte la corrección, que ellos sintieron una profunda tristeza, un profundo dolor, una profunda aflicción. Y es que a algunos no les gusta, ¿cierto? A algunos no les gusta que les llame la atención. A algunos no les gusta ni siquiera escuchar el consejo de alguien que va a ser direccionado por Dios. Pero ellos entendieron que esa tristeza, que ese dolor, que esa aflicción tenía un propósito. Cuando usted entiende que su dolor, que su cambio, que su aflicción tiene un propósito, usted comienza a ver las cosas diferentes. Usted comienza a buscar esos consejeros, esas personas que le ayudan a guiar. Otro de los obstáculos que podemos ver es el conformismo. Y es que cuando una persona no quiere cambiar, se conforma con lo que ya tiene. Se conforma con el estado espiritual en el que se encuentra. Hay gente que dice, ya, listo, yo estoy bien como estoy, soy súper bien. Y se vuelve un conformista. Conformista en su parte espiritual, conformista en su área financiera, conformista en su crecimiento personal. Y es que nos volvemos muy fácilmente esas personas conformistas porque no queremos salir de la zona de confort. Porque el cambio
va a requerir en muchas ocasiones movernos hacia una zona totalmente desconocida. A veces Dios nos está diciendo, dé el paso y usted ni siquiera sabe que viene allá. Pero yo me he encontrado siempre con el Señor que cuando Él me está llevando a un cambio, Él me dice, dé el siguiente paso, pero no tengo ni idea cómo lo va a hacer. Hace muchos años, cuando me quedaba esperando todo el mapa, pues me quedaba ahí estancado, porque nunca me daba todo el mapa. Ahora he entendido que yo voy dando el paso y Él me va mostrando y yo voy confiando en Él, amén. Entonces, cualquiera de estos tú te puedes identificar. A veces el conformismo tiene que ver con un temor o un miedo a pagar el precio, porque a veces sabemos que eso donde Dios nos está empujando hay un precio que pagar, y a veces ese precio a pagar puede ser un precio en tiempo, puede ser un precio en dinero. Yo recuerdo cuando estábamos muy cómodos por el Parque Lineal, que era una casa y todo eso, y Dios nos movió acá. Claro, yo tuve temor, porque sabía que el precio iba a ser en tiempo, que iba a tener que dedicarle más tiempo a la iglesia, pero también sabía que iba a ser en dinero. Y entonces uno tiene un temor a veces de moverse, de esos cambios que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque en la zona donde estamos ya la conocemos, ya estamos tranquilos, ya decimos, bueno, yo ya sé cómo manejar esto. Pero cuando Dios te está enviando a hacer un cambio, tú dices, para allá yo no tengo ni idea cómo hacerlo. Hay personas que Dios las está enviando, qué sé yo, a abrir una empresa, las está enviando a conquistar algo nuevo en su familia, y usted no tiene ni idea cómo hacerlo. Pero Dios le está diciendo, dé el paso, salga de la zona de confort. Y a veces, como dicen por ahí algunos, incluso la zona de confort puede ser que no sea ni tan confortable. Puede ser una zona donde ni siquiera estamos disfrutando mucho. Entonces el cambio también puede generar mucho temor. Por eso esta noche es una noche de vientos de cambio. Y esa palabra vientos, yo lo decía ahora, aunque también metafóricamente habla de la naturaleza, también habla del poder. Pero la palabra vientos viene de una palabra hebrea que es ruah, y significa viento, aliento, espíritu. Es decir, es una palabra que está diciéndonos que cuando vienen los vientos, es decir, que cuando viene el espíritu a moverte, a hacer cambios, esos cambios van a ser de victoria, esos cambios van a ser de avance, esos cambios van a ser de bendición, esos cambios van a ser de acelerar tu proceso. Porque en el Señor nunca ningún cambio va a ser para llevarte a retroceder, nunca va a ser para aplastarte, nunca va a ser para dañarte. A veces Dios está permitiendo que sucedan muchas cosas alrededor para que esos cambios y esos vientos de cambio que lleguen a nuestra vida a veces son para obedecerle a Él. En muchas ocasiones nos resistimos a obedecer su palabra, nos resistimos a ser obedientes con lo que Dios está hablando. Y yo creo que esta iglesia de Corinto era una iglesia que se estaba resistiendo a la voluntad de Dios. Porque en muchas ocasiones nosotros le decimos al Señor que no, al no hacer lo que Él nos está llamando a hacer. En muchas ocasiones incluso aferrarnos a ese pecado, aferrarnos a ese plan que no es el plan de Dios, está produciendo que nosotros nos salgamos de su camino. Por eso cuando entendemos que el Señor nos lleva a esos cambios que vienen de parte de Él, entendemos que son cambios de transformación, cambios de avance, cambios de bendición. Y podemos ver en la palabra algunos personajes que tuvieron que hacer cambios en su vida porque tuvieron que llegar a un arrepentimiento. Esa palabra cambio, cuando la Biblia lo menciona, siempre tiene que ver con arrepentimiento, que viene de la palabra metanoia, donde dice hay un cambio, ¿cierto?, en nuestro interior, hay un cambio de adentro. Y vemos, por ejemplo, un Pedro que se arrepintió, que pecó, pero se arrepintió, ¿cierto? Y se como que dijo, yo vuelvo al camino del Señor, yo me he equivocado. Porque cuando un corazón se humilla delante de Dios, Dios lo levanta y lo exalta. No importa lo que sea. Pero también vemos el caso de Judas, que él no se arrepintió,
Judas tuvo un remordimiento muy fuerte y el remordimiento lo llevó al suicidio. El remordimiento lo llevó a una depresión porque no tuvo una conversión, o sea, no tuvo un arrepentimiento genuino. Sabemos que si Judas le hubiera dicho al Señor, perdóname, yo me equivoqué, perdóname lo que hice, pues seguramente Dios le había perdonado. Había podido volver a recomenzar. Y yo creo que esta noche hay algunas personas que Dios les está hablando de cómo hay cosas que en su vida necesitan cambiar. Hay cosas en su vida que usted necesita rendirle al Señor y decirle, hoy necesito que tú entres y hagas un cambio en mi mentalidad. Para algunos ese cambio va a ser cambiar de mentalidad, esa mentalidad que a veces no tiene identidad de hijo, sino que tiene como una identidad de, no sé, de mendigo, una identidad de yo no puedo, una identidad totalmente distorsionada. Y simplemente con que esa noche tú digas determinado, yo quiero ese cambio para mi vida, un cambio donde yo me ponga en la posición de hija. Y cuando yo entiendo que soy hija, que soy hijo, yo también entiendo que tengo el poder para conquistar. Yo entiendo que tengo el poder para avanzar. Yo entiendo que tengo el poder en mi boca para profetizar. Amén. Y que las cosas cambien. Vemos en la palabra muchos ejemplos de cambios, ¿cierto? Cuando esa visión que tuvo Ezequiel, y entonces en esa visión Dios le dice que comience a profetizar sobre la situación, que comience a profetizar sobre los huesos secos. Y a veces el cambio va a significar para ti que comiences a profetizar sobre tu situación, que ha estado seca, que ha estado dormida, que ha estado muerta, pero que Dios te está diciendo tienes que comenzar a declarar sobre eso lo que yo ya dije. Y eso es un cambio, porque al final vemos cómo ese valle de secos, de huesos muertos, secos, dice que revivió y que se convirtió en un gran ejército. Para algunos va a significar eso. Para algunos otros pueden identificarse como le pasó a todo el grupo que estaban en Hechos en Pentecostés. De hecho ahora lo cantábamos un poco. Y como cuando llegó ese avivamiento, ese grupo de personas que estaban orando, hubo un cambio, o sea, es decir, hubo un viento de cambio en toda la iglesia y trajo un antes y un después en la iglesia primitiva. Hubo un avivamiento tal cuando el Espíritu de Dios llegó allí a producir esos cambios. Porque a veces hay cambios que nosotros queremos forzar. No, yo como sea, yo voy a mover esto. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, Él comienza a mover muchas cosas. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia primitiva. Llegó el Espíritu de Dios allí y sopló sobre ellos. Ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Ellos comenzaron a ver el poder de Dios. Y después de eso comenzó ese gran avivamiento, donde Pedro se paraba, muchos miles se convirtieron, donde los enfermos eran sanados, donde la gente era liberada. ¿Por qué? Porque hubo un viento de cambio. Amén. Entonces, ¿cuál es ese cambio que Dios te está llamando en esta noche? Quizás también puede ser un cambio o un viento de cambio de liberación, lo que le pasó también al pueblo de Israel cuando estaban siendo perseguidos, y allí sabemos en la historia que el mar se abrió en dos y fueron liberados y los enemigos quedaron atrás. A veces hay personas que se sienten tan oprimidos por enemigos que se han levantado alrededor, enemigos que se han levantado para oprimirte y que están allí, y que tú estás diciendo yo necesito que haya un cambio en mi vida. Yo necesito que haya un cambio en mis finanzas. Yo necesito que haya un cambio en mi forma de pensar, en mi forma de abordar esta situación. Porque si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serán iguales. Dios no nos habla en su palabra para que sigamos estancados. Dios no nos habla en su palabra para que sigamos viviendo las mismas cosas y las mismas situaciones. Y yo creo que cuando Dios quiere producir un cambio en nuestra vida, o cuando nos llama a esa transición, entonces Dios comienza a hacer algo especial en nuestro corazón. Él comienza a hablarnos a nuestro corazón. Él comienza a decirnos cuáles son esos cambios. Y a veces vamos a requerir pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Decirle, Espíritu Santo, yo te necesito.
porque ese cambio yo solo no lo puedo hacer. Hay gente que ha estado esperando poder cambiar, pero no ha podido. Yo puedo recordar en todo este trasegar, en muchos momentos, cuando vi la mano de Dios allí, que me introducía a generar cambios, que me llevaba a generar cambios, pero donde yo tenía que doblegar mi voluntad para que la voluntad de Dios se estableciera. ¿Cuáles son los cambios en que Dios te está hablando en esta noche? Hay gente que está con demasiado temor y el temor está estancando tus decisiones. Para mí los cambios vienen acompañados de decisiones. No hay nada más poderoso que las decisiones. Cuando tú tomas una decisión, tú puedes avanzar. Cuando tú tomas una decisión, tú puedes incluso sanar muchas áreas de tu vida. Porque Dios quiere hacer cambios en nosotros y esos cambios vienen para sanarnos desde adentro, pero para sanarnos también incluso en creer que el Señor puede hacer algo poderoso. La palabra del Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pero hay muchas personas que no toman decisiones para generar cambios porque el espíritu que se ha estado moviendo en su casa es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de temor. Es un espíritu donde el enemigo ha estado operando para detener tu vida. Donde el enemigo ha estado operando para estancar tu vida. Donde el enemigo ha estado operando para esclavizar tu vida. Porque ese es el espíritu que se mueve a través de Satanás. Un espíritu de cobardía, un espíritu que te estanca, un espíritu que no te deja mover. Pero creo que el Señor lo dice muy claro en su palabra, dice, porque no nos ha dado Él un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. El espíritu que el Señor nos está dando es un poder, ese poder de hacer, de lograr cosas, ese poder de alcanzar victorias, ese poder donde nosotros logramos establecer lo que Dios nos está hablando. Creo que cuando estamos a veces confundidos, no podemos escuchar la voz de Dios. Creo que cuando hay tanto temor en nuestro corazón de dar pasos, no podemos escuchar la voz de Dios con claridad. Cuando nosotros logramos entender lo que Dios nos está hablando, yo puedo decir que inmediatamente la cobardía, el temor se va. Y comienza a operar en nosotros el amor. Y comienza a operar en nosotros ese poder, ese dominio propio sobre las circunstancias. Y comienza a operar el Señor de una manera que aunque a veces el cambio se vea aterrador, porque para algunos se puede ver aterrador. Para algunos cuando Dios te dice, vas a hacer esto, puede ser muy aterrador. Nosotros sabíamos hace días que Dios nos estaba hablando de que teníamos que hacer un cambio con el tema del sonido, ¿no? Hablando de cambios. Había que hacer un cambio. Y Dios me permitió ahora días estar en un congreso, creo que ustedes la mayoría saben, yo estuve predicando allá, pero Dios hizo algo en mi interior en ese congreso. Yo siempre digo, o le contaba a mi familia en estos días, más yo fui a dar, pero yo también recibí. Yo fui a impartir algo, pero yo recibí algo en ese fin de semana allá. Y cuando yo llegué de allá, yo llegué dispuesta y decidida a hacer cambios. Yo dije, hace mucho rato tenemos esta necesidad. Pero comencé a orar y el Señor puso en mí, este es el tiempo de hacer ese cambio. Y el Señor inmediatamente me dio una estrategia. Vamos a hacerlo así, así, y el dinero se va a conseguir así, 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 vamos a hacer eso. Pronto la van a saber. El Señor este año ha dicho que es un año de expansión, que es un año de cambiar, que es un año de establecer su propósito en nuestra vida, que es un año de establecer su plan en nuestra vida, porque Dios no quiere más gente que ande perdida. Dios no quiere más personas que estén caminando por allá en otros planes supremamente diferentes, sino que estén caminando en los planes de Dios. Porque cuando nosotros nos introducimos a sus planes, siempre va a traer bendición. Yo no sé si el cambio esta noche sea
arrepentirse de algo. Yo no sé si el cambio es que usted pueda reconocer que de pronto usted le ha perdido el temor a Dios. Porque a veces estamos haciendo cosas en contra de su voluntad. Porque a veces estamos haciendo cosas que a Él no le agradan. Y que Él quiere que nosotros podamos introducirnos en ese cambio del corazón. Un cambio del corazón que solo Dios puede dar. Un cambio del corazón donde solamente Él puede penetrar y hacer algo nuevo en nuestro corazón. Pero también he visto cómo hay personas que se quedan como estáticos y sienten que ya por venir a la iglesia ya lo lograron, por venir a la iglesia ya lo hicieron. Pero Dios quiere producir algo nuevo en esta noche. Dios quiere producir esos cambios que a veces son inevitables, pero que a veces llegan cuando menos los esperamos. También hay cambios que son dolorosos. Hay cambios que tú dices, pero ¿por qué me llegó que parece que fuera como no un viento, sino que parece que fuera un huracán? ¿Cierto? Como que usted dice un tsunami. ¿Por qué me llegó esto tan duro? Porque como que me está arrollando y parece que me llevara y como que no tengo ni idea. Pero cuando a veces sucede ese tipo de situaciones, Dios está haciendo algo para sanar. Hace días me enteraba de alguien que amo mucho y cómo le han sucedido un montón de cosas supremamente difíciles y está siendo introducida a un cambio, pero yo podía ver la mano de Dios allí. Podía ver cómo Dios estaba metiendo su mano y el dolor era profundo, pero Dios estaba metiendo su mano para sanar. Dios estaba metiendo su mano para levantar, para llevar a otro nivel. Y yo podía ahora, en medio de la alabanza, yo decía, Señor, yo sé que tú quieres que hagamos cambios en nuestra vida, y yo sé que a veces son tan dolorosos, y a veces necesitamos hacer ese movimiento, y si nosotros no lo hacemos, tú nos vas a introducir. Si nosotros no lo hacemos voluntariamente, tú nos vas a introducir. Si nosotros estamos caminando con el pecado, si nosotros estamos caminando de la mano y no nos importa, Dios te va a introducir. Dios lo va a hacer. Porque Dios ama que sus hijos puedan avanzar. Algo que también esta semana estábamos en una cita odontológica y me contaba mi esposo, porque se lo digo, fue a él, le decía la odontóloga algo que me pareció muy poderoso, y era que le decía que los dientes tienen un diseño divino. Decía, tienen un diseño divino, es decir, cuando tenemos otras situaciones en los dientes, le decía ella, es porque no es el diseño de Dios. Y yo hoy tuve cita con ella, y porque vamos a arrancar un proceso de trabajo en los dientes, y ella me decía, pastora, esté muy dispuesta a todo el proceso, porque vienen cambios. Me dijo, ya hoy, yo le dije, voy a predicar de eso. Entonces ella me decía, vienen cambios, pero los cambios van a ser incómodos, tú vas a tener días incómodos, y es que a veces los cambios se incomodan. A veces los cambios como que tú dices, uy, está. Pero cuando ella le decía eso a mi esposo, de que los dientes tenían un diseño divino, a mí me pareció como, wow, o sea, yo nunca lo había pensado, la verdad. Yo decía, wow, los dientes tienen un diseño divino. Yo decía, tú y yo tenemos un diseño divino. Tú tienes un diseño divino. Y Dios quiere llevarte allí. Dios quiere soplar sobre tu vida para llevarte a ese diseño divino. Dios quiere soplar sobre tu vida para llevarte a la manifestación de lo que Él tiene planeado para ti, de ese destino que Él tiene para ti. Entonces seguramente vas a tener que decirle al Señor, yo necesito un cambio en mi mentalidad, yo necesito un cambio en mi forma de vivir, pero todo va a iniciar desde acá, todo va a iniciar en tu forma de pensar, y ese cambio de mentalidad va a venir cuando tú te sumerjas en la palabra del Señor. Pero cuando tú te sumerjas en esa palabra, pensando, meditando, diciendo, ¿tú qué me quieres hablar a mí hoy sobre esto? Cuando tú sabes y entiendes que no eres un producto terminado, cuando tú entiendes que hay algo a lo que te has estado aferrando de tu pasado, o algo a lo que te has estado aferrando de tu mentalidad vieja o del vino viejo, pero que Dios te quiere decir a través de su palabra qué es lo nuevo que Él tiene que hacer en tu vida. Quizás ese cambio va a ser soltar el orgullo. Quizás ese cambio va a ser soltar los celos, la ira, la contienda. Quizás ese cambio va a ser volverte la mujer y el hombre sabio de tu casa. Quizás ese cambio pueda significar no dejarte llevar por las emociones y no seguir tomando decisiones emocionales.
Y yo celebro mucho cuando alguno de ustedes me busca y me dice, pastor, ¿usted qué piensa de esto? Porque no quiero que mis emociones me lleguen. Porque eso significa que usted está buscando sabiduría en la palabra, pero también en el consejo. Eso significa que usted quiere los cambios que solamente Dios produce. Eso significa que usted ama con locura lo que el Señor quiere hacer en su vida nueva. Así que esta noche vamos a ir cerrando esta noche en oración y a irle diciendo al Señor que renueve nuestra mente, que nos renueve espiritualmente. Yo no sé qué cambio de todo lo que estamos hablando hoy, cuál es el cambio en que usted dice Dios me está hablando sobre eso, pero le voy a decir algo: siempre los cambios comienzan con una renovación espiritual. Estemos en el estado que estemos, no importa qué tan maduro espiritualmente usted esté o qué tan bebé espiritualmente usted esté, los cambios comienzan con una renovación espiritual. Cuando nosotros nos podemos renovar espiritualmente, nosotros podemos ir a la presencia del Señor, podemos decirle: necesito ir al siguiente nivel, pero necesito tu guía, necesito tus planes, necesito que tú me direcciones qué tengo que hacer. Y en muchas ocasiones vamos a tener que hacer pausas para poder escuchar lo que Él está hablando, para poder entender hacia dónde Él quiere que seamos llevados, hacia dónde Él quiere que nosotros nos sumerjamos, para poder entender claramente en su palabra lo que Él te está diciendo. Aquel que no está generando cambios se está quedando estático. Por eso el Señor dice: en este tiempo es un tiempo de movimiento. Amén. Tú tienes que celebrar el cambio que hiciste la semana pasada, el cambio que hiciste el mes pasado. Tú tienes que celebrar el cambio que viene, porque ya lo estás planificando, porque ya estás diciendo: esto es por lo que yo voy, pero voy de acuerdo a lo que el Señor me está hablando. Así que vamos a orar por esto, vamos a ponernos en pie y vamos a decirle esta noche al Señor que su Espíritu sea obrando en nosotros. Y quiero ir cerrando con una frase que tengo acá. Una frase que yo sé que creo que la mayoría la conoce, la escribió un teólogo que se llama Reinhold Niebuhr, no sé si la estoy pronunciando bien. Él escribió una oración muy sencilla, que hoy mucha gente se inspira con esta oración. Y esta oración dice que es la oración de la serenidad. Y dice: Dios nos da la gracia de aceptar con serenidad las cosas que no se pueden cambiar, el valor para cambiar las cosas que deben cambiarse y la sabiduría para distinguir unas de otras. Hay cosas que tú no puedes cambiar, hay cosas que hay circunstancias que tú no tienes cómo cambiarlas, pero la buena noticia en esta noche es que Dios sí las puede cambiar, que Dios sí puede traer una solución, que Dios sí puede hoy responder a tu oración y a tu petición, que la imposibilidad tuya es la posibilidad de Dios, que lo que tú crees que se terminó, Dios le puede volver a dar un nuevo comienzo. Amén. Porque esta noche puede ser una noche de nuevos comienzos para muchos, porque esta noche puede ser una noche de decirle al Señor: dame también, como dice esta oración, el valor para cambiar las cosas que deben cambiarse, porque Dios está llamando a algunos a tener ese valor para cambiar aquello que sí puede cambiar. Lo que no podemos cambiar se lo entregamos a Él, y lo único que nos queda a nosotros es orar, es clamar, es declarar, es profetizar y decirle: Señor, yo te creo que tú vas a hacer algo poderoso, pero hay cosas en las que tú sí vas a tener que hacer cambios. Hay cosas en las que tú vas a tener que decirle a Dios: yo tengo que dar el paso, yo tengo que obedecerte, yo tengo que alinearme a tu plan, yo tengo que arrepentirme de eso que he hecho. Así que en ese mismo entendimiento, yo quiero que usted comience a distinguir allí en su mente, en su corazón, con sus ojitos cerrados, que Dios le dé la sabiduría para distinguir aquellas cosas que no hay cómo cambiarlas. Piensa en esas circunstancias. Yo no sé si es un diagnóstico médico, yo no sé si es algo que está perturbando su corazón, si es algo que le está quitando la paz.